Buenas tardes, mis estimados hermanos. Se les saluda, es un gusto estar ante ustedes compartiendo y como siempre es una bendición estar compartiendo, estar estudiando, descubrir lo que tiene el Espíritu Santo preparado para nosotros, para nuestro corazón. Yo estoy grabando hoy Viernes Santo, aquí disfrutando del descanso y siempre pensando en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su decisión, su obediencia, ¿verdad? Y pues gozoso en ese, es como una sensación agridulce, ¿verdad? El día de hoy porque por lo que Él hizo en la cruz, somos salvos, tenemos esperanza, tenemos vida. Y también se siente triste porque el Señor sufrió, pagó un precio bastante grande con su sufrimiento en la cruz, pero, pero gracias a Dios Él fue obediente para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, disfrutando aquí y con esa sensación, ¿verdad? El día de hoy, mi estimado hermano, recordándole también que el tema de este mes es súmate y multiplícate. Ese es el tema que estamos viendo en la iglesia este mes de abril, es súmate y multiplícate, y alrededor de este tema es que yo centré el mensaje del día de hoy para que nosotros aprendamos y ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy. El título de esta prédica, de este mensaje, yo lo he titulado Dios nos llama a sumarnos. Ese es el tema central que hoy yo les quiero compartir a ustedes. Dios nos llama a sumarnos, porque es verdad, el Señor nos llama siempre, nos está llamando constantemente a sumarnos. No sé cómo. Cada quien siente cómo el Espíritu Santo le hace el llamado a uno para sumarse. ¿Sumarse a qué? Sumarse al reino, sumarse a servir, sumarse a la fe, sumarse en que nosotros nos sumemos en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces, sumarse a sus propósitos. Entonces, el Señor y el Espíritu Santo siempre está constantemente llamándonos para sumarnos a su reino. Y el día de hoy yo les voy a hablar, les quiero leer de este pasaje donde encontramos a dos participantes, y nos vamos a estar centrándonos en Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 40. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, váyase a Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 40. ¿Qué es el libro de Hechos? A mí siempre me gusta empezar describiendo más o menos el contexto del libro en donde estamos estudiando. Hechos básicamente narra cómo surgió la iglesia después que Jesucristo murió, fue crucificado y resucitó. Después de eso, Hechos narra, en Hechos está la narración de qué es lo que pasó después de la muerte de Cristo y después que Él resucitó. De hecho, Hechos comienza narrando cómo Jesús se le aparecía a sus discípulos por 40 días, si no me equivoco. Por 40 días el Señor les estuvo apareciendo a sus discípulos, y Hechos también comienza con esa imagen de que sus discípulos vieron al Señor elevarse y, dice la palabra, desaparecer en las nubes, ¿verdad? Entonces Hechos comienza así, y Hechos nos comenta la historia de cómo se fundó la iglesia prácticamente, ¿verdad?
cómo el Espíritu Santo descendió también allá en Pentecostés. Hechos relata también cómo la comunidad de creyentes fue creciendo, esta comunidad de creyentes que dice que eran como tenían un solo sentir, ¿verdad? Hechos narra también cómo fue la conversión de Saulo, ¿verdad? Hechos narra también, bueno, antes de eso estuvo la muerte de Esteban también, que fue el primer mártir. Entonces Hechos es un libro bien interesante, es de mucha historia y narra cómo la iglesia creció después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Entonces el día de hoy voy a centrarme en esta historia en el capítulo 8 que se titula Felipe y el etíope. ¿Quién fue Felipe? Felipe básicamente fue un hombre sabio, era un hombre santo, un hombre de Dios. Felipe era uno de los 7 elegidos, no sé si ustedes se acuerdan, cuando la elección de los 7, que los discípulos se estaban quejando ante los judíos de habla griega contra los de habla aramea. No sé si usted se acuerda de esta historia de que como que estaban dejando sin comer a las viudas y los apóstoles dijeron, estamos tan ocupados en otras cosas que no nos podemos ocupar de estas diligencias. Entonces eligieron a 7 y eran 7 personas de buena reputación, llenos del Espíritu, sabios, y Felipe era uno de estos. Entonces Felipe era un hombre de Dios, ¿ok? Después, en esta misma historia, encontramos al etíope. ¿Quién era el etíope? El etíope básicamente era un alto funcionario, ¿ok? Era un alto funcionario, era básicamente el tesorero, o sea, el que le manejaba el dinero a la reina de Etiopía. Entonces no era cualquiera, era un tipo que tenía poder, un tipo que tenía muchos recursos, ¿verdad? Entonces lo vamos a leer en historia, era un tipo de que cuando se movilizaba es seguro no solo iba su carruaje, ¿verdad? Sino que usando la imaginación era todo un régimen que se movía con este personaje, igual como vemos cuando sale un diputado o el presidente aquí, no solo es una Prado que va el presidente, ¿verdad? Sino que son 5 o 6 carros que van alrededor, ¿verdad? Con todo y motocicletas. Entonces, yo me imagino algo así. Entonces, empecemos a leer, mis estimados hermanos. Vamos a Hechos 8 y voy a empezar el versículo 26. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró a un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide de que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino.
En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, esta historia a mí me parece súper interesante. ¿Por qué? Y quiero comenzar aquí con mi punto número 1. Mi punto con el que quiero comenzar se titula Súmate y confía. ¿Okay? Súmate y confía. Y me parece muy interesante que cuando el ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. El ángel del Señor solo le dijo a Felipe, ponte en marcha. Felipe, 1, no le cuestionó. Felipe, 2, no le preguntó para qué. Felipe, 3, no le dijo, pero ¿qué voy a hacer allá? ¿Para qué voy allá? Dame más indicaciones, más instrucciones. O sea, es interesante cómo Felipe confía en las indicaciones de este ángel. Y Felipe, sin ninguna duda, dice la palabra, se puso, Felipe emprendió el viaje y listo. Entonces es bien interesante que Felipe siempre, en anteriores pasajes también, y en toda su vida, me imagino, siempre estuvo dispuesto a sumarse. Y hermanos, nosotros también debemos aprender de Felipe esa disponibilidad de sumarnos. No sé si usted ha sentido, yo creo que sí, muchas veces nosotros sentimos la voz del Espíritu Santo, la voz de que vayamos a un lugar, o que hagamos esto, o que sirvamos, o que hablemos esto con nuestra familia, o que compartamos con nuestros amigos, lo que sea. Muchas veces sentimos la voz del Espíritu Santo, pero le empezamos a cuestionar, ¿por qué voy a ir acá? ¿Por qué voy a servir así? ¿Por qué les voy a decir esto a estas personas? Y le empezamos a preguntar todo esto al Espíritu Santo cuando nos da indicaciones y no estamos dispuestos a sumarnos. Entonces, realmente lo que hace Felipe aquí es de admirar y es de agarrar este ejemplo de que Felipe no le cuestionó para nada al ángel del Señor. El ángel del Señor solo le dijo, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe fue y confió, se sumó y confió. Entonces, mis estimados hermanos, cada vez que sintamos que el Espíritu nos está diciendo que nos sumemos, tomemos el ejemplo de Felipe. Simplemente se puso en marcha, se sumó. Me llama mucho la atención también que en el versículo 29 el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Imagínense usted a Felipe, qué impresionante y qué valentía ha de haber tomado esta acción. Póngase usted en estos tiempos, y yo creo que este ejemplo ya lo hemos usado en la iglesia. Es como que si nosotros estuviéramos, qué sé yo, cerca del Congreso Nacional o no sé, ¿verdad? Y de repente vemos a un carro de estos blindados, o una línea de estos carros que usan los políticos, y si nosotros sentimos que el Espíritu Santo, hey, acércate a este carro, tócale la ventana y compartile, es bien difícil. Creo que es poco probable que lo hagamos, ¿verdad? Requiere de mucha valentía, y es interesante cómo el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Felipe se acercó deprisa al carro. O sea que Felipe obedeció. Él confió. Y una vez más Felipe no le preguntó al ángel, ¿y para qué? ¿Y será que me va a hacer caso? ¿Y será que me va a bajar la ventana o va a correr las cortinas? No sé qué se usaba en ese entonces, ¿verdad? Sino que Felipe simplemente obedeció. Entonces, mis estimados hermanos, en este tiempo debemos sumarnos. Debemos confiar, así como Felipe confió en esta situación con un alto funcionario.
súmate y confía. Punto número 2. El punto número 2 se titula Súmate, que el Señor tiene grandes cosas. Súmate, que el Señor tiene grandes cosas. Felipe, al levantarse ese día, yo creo que él no se esperaba que ese día iba a conocer a un alto funcionario de la reina de los etíopes. Él se levantó, es seguro, hizo su plan del día, ¿verdad? Pero él, creo yo, no sabía que ese mismo día se iba a encontrar con un tipo poderoso, un tipo con recursos, un tipo como de este calibre, un tesorero, alguien que manejaba mucho dinero, un alto funcionario. Entonces, Felipe tuvo esa disposición de sumarse, y cada vez que uno, mi estimado hermano, tiene esa disponibilidad de sumarse al reino, sumarse a la obra, detrás de eso el Señor tiene grandes cosas. Felipe conoció a este tesorero, a este gran funcionario, se sumó a este llamado y el Señor hizo grandes cosas. Cuando el Señor nos llama a sumarnos, el Señor tiene grandes cosas. Hermanos, hay que sumarnos a la iglesia, hay que sumarnos a buscar de Dios, hay que sumarnos en oración, hay que sumarnos a apartar un tiempo de nuestro día y leer la palabra, hay que sumarnos a doblar rodillas y buscar del Señor, hay que sumarnos en santidad para agradar a Dios, hay que sumarnos en diferentes ministerios. Sumémonos a amar a Dios, a amar al prójimo. Ese tipo de suma busquen el Señor en nosotros. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos la voz de Dios, para sumarnos, el Señor tiene grandes cosas. Para Felipe fue conocer a este gran funcionario, y también esto desencadenó, porque más adelante dice que el eunuco pidió bautizarse, y una vez bautizado el eunuco regresó a su tierra, y por ahí dicen los comentaristas que hubo un gran ministerio, una gran iglesia en Etiopía, y es seguro, quién sabe, este etíope la habrá comenzado o habrá ayudado a que esta iglesia, a que el ministerio, a que el reino de Dios creciera en esta tierra. Entonces, mi estimado hermano, el Espíritu Santo nos está motivando a que nos sumemos, porque Dios tiene grandes cosas detrás si decidimos sumarnos. Punto número 3. Dice, súmate y sé utilizado. Ese es el punto 3. Súmate y sé utilizado. Versículo 36 dice, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide de que yo sea bautizado? El etíope no perdió tiempo. ¿Okay? El etíope se sumó. El etíope tomó la decisión de sumarse y no perdió tiempo. Inmediatamente después de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo, el etíope vio un arroyo, me imagino, un cuerpo de agua, y dijo, hey, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él decidió sumarse y entró en acción. Hoy en día, mi estimado hermano, si usted decide sumarse, tome acción. Si usted toma la decisión de hacer algo, ya sea en su casa, ya sea en la iglesia, con su prójimo, si usted desea sumarse, tome acción inmediatamente, así como el etíope tomó acción aquí de bautizarse. Y como le digo, después de esta decisión de sumarse, el etíope regresó a su casa, regresó a sus tierras, y yo estoy seguro, lo tengo que investigar más, pero, y a mí me parece que en un pasado lo leí yo, no sé si usted tiene tiempo de investigarlo, yo estoy seguro que el etíope regresó a su tierra y ayudó
a fundar este ministerio allá en Etiopía. Entonces, hermanos, sumémonos y seamos utilizados por el Señor. Yo estoy seguro que el Señor utilizó a este etíope para que su reino creciera. Conclusión. Imagínense qué fácil hoy, ¿verdad? 3 puntos breves, concisos. Súmate y confía. Súmate que el Señor tiene grandes cosas. Y súmate y sea utilizado. Conclusión. Creo que la palabra súmate la tomamos mucho como que vamos a sumarnos adentro de la iglesia o que vamos a estar metidos en la iglesia. No. Yo creo que la palabra súmate engloba más que la iglesia. El Señor nos está llamando a sumarnos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas. En el sentido, hermano, que encontremos espacios para compartir con nuestra familia el Evangelio, para crecer en familia, para conocer más a Dios como familia. Entonces, no necesariamente en la iglesia, en un ministerio. Claro, la iglesia tiene necesidades y hay un montón de ministerios. Usted puede preguntarle al pastor Miguelo a qué ministerio usted se puede sumar. Pero yo le quiero dejar un reto y termino con esto, que hasta a mí me da miedito, ¿verdad? El reto es que usted le pregunte al Señor, Señor, ¿cómo me puedo sumar a tu reino? Da miedo preguntar porque esperamos que la respuesta, ojo, que el Señor contesta. Si uno, ¿verdad?, le está en serio y uno le pregunta al Señor este tipo de preguntas como, Señor, ¿cómo puedo sumarme al ministerio o a la iglesia o al reino? Da miedito porque puede ser que el Espíritu Santo nos hable y no estemos dispuestos a hacer eso, ¿verdad? Así como Felipe, el el ángel del Señor le dijo, ve a este camino tal y tal, para el carro, ¿verdad? Y acércate. Ese es el reto que yo les quiero dejar, que le hagan esta pregunta al Señor, ¿cómo me puedo sumar? Si me ayudan aquí en la pantalla poniendo esta pregunta, ¿cómo me puedo sumar? Pregúntele eso al Señor y usted espere la respuesta del Espíritu Santo. Repito, no necesariamente tiene que ser adentro de la iglesia, ¿ok? Puede ser en su círculo de amistad, puede ser en su hogar, en su trabajo, en su familia. O sea, ¿cómo puedo sumarme a que el ministerio crezca, a que el reino del Señor crezca? ¿Cómo puedo sumarme? ¿Cómo me puedo sumar, Señor? Ese es el reto que yo quiero dejar y con esto concluyo, ¿verdad? El tema de este mes, como lo dije al principio, es súmate y multiplícate. Mis estimados hermanos, Dios nos llama a sumarnos. Como sea, no sé cómo, el Espíritu Santo lo va a guiar a usted, pero el Señor está constantemente hablándonos que nos sumemos a algo, no sé a qué. Cada quien, el Espíritu Santo trabaja con cada quien, pero nos está diciendo, sumémonos. Vamos a orar, vamos a cerrar con oración, agradeciendo por esta Semana Santa, agradeciendo por el sacrificio del Señor y gozosos porque el Señor está vivo, el Señor resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre y por Él somos salvos. Entonces, acompáñenme ahí en oración, mi estimado hermano. Padre, gracias Señor por este día. Gracias. Yo que estoy grabando hoy, viernes, un día como esto, Señor, tú estabas siendo obediente y fiel al llamado que te encomendó el Padre Celestial.
y por ese sacrificio que tú hiciste, pasaste ese sufrimiento, Señor, y ese sacrificio para que nosotros fuéramos salvos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por el precio que tú pagaste, Señor. Gracias. No, realmente no nos vamos a cansar agradeciéndote, Señor. No hay palabra, no hay nada que nosotros podamos hacer para compensar eso. No hay nada. Es pura gracia y misericordia, Señor. Gracias de parte de ti. Gracias, Señor. Padre, gracias porque nuestra fe, sabemos que tú resucitaste y tú estás vivo, Señor. Gracias, Padre. Señor, ayúdanos a sumarnos, ayúdanos a preguntarte, a tener la suficiente valentía en preguntarte en qué quieres que nos sumemos. Ayúdanos a tener la fe de Felipe, la determinación de Felipe de ir a este camino, de parar el camino de este funcionario y ser de bendición para él. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Felipe y ayúdanos a seguir el ejemplo del etíope también, Señor, de que decidió sumarse y aportar a tu reino, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te ponemos el resto de la semana en tus manos, Señor, y ve delante de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.